Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Óscar Puente se niega a hacer público el certificado de la soldadura que falló en Adamuz. Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran a El Español Invertia que por ahora no se facilitará el documento y que se hará público cuando corresponda. Así respondió el departamento que dirige Puente a las preguntas del Español, que ha solicitado una copia del certificado de la soldadura que unía los carriles por los que circulaba el tren de Irio, que descarriló el pasado 18 de enero. Los investigadores ya apuntaban a esta unión como posible causa del siniestro, una tesis que confirmó esta semana el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ignacio Barrón, al señalar que todo parece indicar que la soldadura fue el origen del accidente. Estas declaraciones provocaron el malestar del ministro, que tras el Consejo de Ministros cargó contra Barrón por obligar a entrar en un debate sobre el estado de la vía. Un debate que cobra relevancia si se tiene en cuenta que la soldadura unía un carril fabricado en 1969 e instalado en 1992 con otro producido en 2023 e instalado en 2025, dos piezas con distintas características técnicas que requieren un tipo de soldadura específico. Comento la noticia y luego voy a hacer una advertencia. Óscar Puente se niega a enseñar los datos de la soldadura. Ya saben ustedes que el presidente de la comisión encargada de analizar esto apunta a una rotura de la unión entre un carril viejo y un carril nuevo. Es decir, rotura de la soldadura que se había hecho ahí, soldadura que ya hemos visto que presenta muchos interrogantes. Bueno, en primer lugar, mintió el gobierno al decir que se había renovado íntegramente la línea, no era verdad, había casi todo eran tramos viejos y lo único que se había cambiado era la zona inmediata a los cambios de raíl. El tramo nuevo más cercano al punto del accidente de Lirio estaba a 5 kilómetros. El gobierno mintió. Parece que, según apunta el presidente de esta comisión, ojo, que son conclusiones provisionales, es una rotura en la soldadura. El periódico El Español, le pide al ministerio: ¿me puede dar el certificado de la soldadura? Porque ha salido publicado ayer en otro medio, perdón, no recuerdo en estos momentos cuál, que esas soldaduras fueron realizadas por una de las empresas de esa UTE en la que participaba AZV, la empresa que contrató a Coldo, y que se habían pagado 16.000 y pico euros por revisar las soldaduras. Si se rompió la soldadura, pues una de dos: o estaba mal hecha, o no se revisó, o ambas cosas. Pues el Ministerio de Puente se niega a enseñar el certificado de la soldadura. Solo eso, solo esa negativa, ya ameritaría que Puente se fuera a su casa de inmediato. Ahora bien, la advertencia que quería hacer: ojo con las investigaciones unidireccionales. Es decir, aquí ha salido el presidente de esa comisión. Recordemos que es una comisión, pues hombre, que también depende del gobierno. Entonces, en teoría es independiente, pero, ojo, ha salido el presidente a decir que probablemente sea la soldadura, pero ese probablemente no es con seguridad la soldadura. Hasta que no estén las conclusiones definitivas no se sabe. Lo que sí se sabe por las ruedas del Lirio y de los trenes anteriores es que ahí había dos carriles entre los que se había hecho un escalón. Se supone que es que se rompió la soldadura. Pero bueno, hasta que no veamos las conclusiones definitivas, ojo con dar nada por sentado. Digo, porque siempre existe la posibilidad de que el gobierno intente de alguna manera redirigir las culpas hacia alguien. No sé, a ver si ahora al final van a encarcelar al soldador paraguayo que estaba ahí con el soplete. Porque en esto falló prácticamente todo, incluido, y luego veremos algún dato al respecto, el centro de control de Adif.
Aquí fallaron muchas cosas para que llegara a descarrilar el primero de los trenes, provocando a su vez el descarrilamiento del otro, y fallaron muchas cosas en la respuesta posterior. Así que parece que fue la soldadura, y parece que ahora Puente pues se niega a enseñar ese certificado, lo cual sería casi un reconocimiento de culpa. Pero no nos centremos solo en eso, hay otras cosas que también han fallado. Y vamos con esas cosas. Hemos visto que uno de los aspectos más dantescos de la catástrofe es que durante una hora se les perdió un tren. No sabían dónde estaba. Se había descarrilado un tren Alvia y no tenía nadie ni idea. Entre el centro de Adif, Renfe y el 112, cruces de llamadas, y al final resulta que terminó siendo un pasajero del tren Alvia descarrilado el que tuvo que recorrer a pie de noche usando su móvil como linterna 800 metros de vía para acercarse a esas luces que veían a lo lejos, que suponían con razón que eran servicios de emergencia y que sin embargo no llegaban nunca a su tren. ¿Cómo es posible que a Adif se le perdiera un tren durante una hora? Descarrila un tren y no saben dónde está, no saben que ha descarrilado. Bueno, pues resulta que hoy, ¿quién saca la información? Don Luis, creo que es The Objective, pero no estoy seguro, se lo voy a confirmar. Vale, es que no sé si es The Objective o El Debate, uno de los dos. Adif perdió 7 trenes en Aragón el día del apagón. Escuchen, porque esto es dantesco. El gobierno de Aragón tuvo que movilizar los helicópteros del 112 dependientes de la Consejería de Interior para localizar 7 trenes que, según fuentes del Ejecutivo Autonómico, permanecieron perdidos durante el apagón registrado en abril del año pasado. El gabinete que preside Jorge Azcón denuncia que a lo largo de esa jornada, Adif no dio ninguna respuesta ni para localizar los convoyes ni para evacuar a los pasajeros, lo que obligó al Ejecutivo Regional a actuar por iniciativa propia y fletar los autobuses necesarios para desalojar a los viajeros de las vías. Según las mismas fuentes, fue la propia Adif quien, tras varias horas sin suministro eléctrico y con las comunicaciones colapsadas, solicitó ayuda al gobierno de Aragón para localizar los 7 trenes que circulaban por la red ferroviaria de la comunidad. La petición se produjo ya a media tarde después de un prolongado periodo sin información por parte del gestor ferroviario. O sea, que el día del apagón, Adif perdió 7 trenes en Aragón. Porque no conocíamos esta información, o a lo mejor es error mío que se publicó esa información y yo no lo sabía, y se me pasó. Perdón, es ABC quien lo publica esta información, no es The Objective ni El Debate, es ABC. Adif perdió 7 trenes en Aragón el día del apagón, y según cuenta ahora el gobierno aragonés, tuvieron que mandar helicópteros del 112 para ver desde el aire dónde demonios estaban los trenes, y mandar autobuses el gobierno de Aragón para poder rescatar a la gente. Se les perdieron 7 trenes en Aragón. Yo leo esto y me surgen muchas preguntas. La primera ya se la he dicho, ya se lo he expresado a ustedes. ¿Cómo es posible que no supiéramos esto antes? La segunda pregunta es, ¿solo pasó en Aragón? ¿Se perdieron 7 trenes en Aragón o se perdieron en toda España más trenes? ¿Esto pasó en otras comunidades autónomas? ¿Hubo que enviar servicios de emergencia dependientes de las comunidades autónomas a más trenes en otros sitios? Me gustaría que los responsables de las comunidades autónomas nos respondieran si fue algo específico de Aragón o si fue de toda España. Y tercero, nos están diciendo que el centro de control de la red ferroviaria dejó de funcionar el día del apagón. Pues qué tranquilidad, ¿no? Vamos, le hace a uno sentirse seguro esto. Por eso les decía que hay que perseguir lo de la soldadura, la rotura de rieles y ver exactamente quiénes participaron en esas obras, que al final no eran integrales sino parciales, a quién se subcontrató qué cosa
¿Quién se encargó de inspeccionar? ¿Por qué las vías no habían sido sometidas a inspección de ultrasónicos en 4 meses? ¿Por qué no habían sido revisadas de ninguna manera en 2 meses? Todo eso lo tenemos que investigar, pero no dejar de lado el resto de los aspectos, porque lo que pasó con la descoordinación que llevó a que las víctimas del Albia no recibieran asistencia durante 1 hora es gravísimo. Y hay que profundizar también ahí. ¿Exactamente qué pasó en el centro de control de Adif ese día? ¿Qué pasó en Renfe? Porque hoy también sale la noticia en otro medio de comunicación de que Renfe tardó 2 horas en constituir un comité de crisis. Con razón los de Iryo enseguida pusieron autobuses para llevar a los pasajeros de su tren, y los del Albia ni puñetero caso por parte de Renfe. Bueno, el 9 de febrero habían convocado, 9, 10 y 11 de febrero habían convocado huelga a los maquinistas. Bueno, pues se suman los comités de empresa de Renfe y Adif. Ambas empresas pararán al completo entre el 9 y el 11 de febrero. Parece que se va generalizando esa huelga. Escuchen. Los sindicatos USO, Comisiones Obreras, UGT y Sindicato Ferroviario han convocado huelga en Renfe y Adif para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, sumándose así a los paros ya anunciados por SEMAF, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios. La convocatoria afectará a todos los maquinistas del sector y no, por tanto, solo a los trenes de Renfe, sino también a los de Irio y Wigo. De este modo, la huelga se extenderá a todo el sistema ferroviario, al incorporarse también las secciones sindicales de USO, UGT y Comisiones Obreras en Serveo, empresa encargada de los servicios de atención al cliente y restauración a bordo de los trenes Renfe, así como de logística, servicios en tierra y oficinas de Adif. Además, los sindicatos han convocado una concentración el próximo 3 de febrero a las 12 de la mañana frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para reclamar mejoras en seguridad y formación tras los accidentes ferroviarios registrados la semana pasada en Andalucía y Cataluña. Bueno, pues no sé, pero creo que más gente tendría que sumarse a esta huelga. Creo que aquí hay muchísimas empresas que dependen del transporte ferroviario, porque no solo se transportan pasajeros, también mercancías. Hay muchísimas empresas que están sufriendo lo que es una degradación de la red ferroviaria y por tanto, pues a lo mejor era el momento de que se empiecen a sumar más sectores. A lo mejor era el momento de que también nos fijemos en cómo están las infraestructuras de carreteras. A lo mejor es el momento de que empresas relacionadas con el sector de transporte por carretera también se planten. También empiecen a exigir que se gaste el dinero en lo que se tiene que gastar. Y que se ponga en la calle a ese tío de la Dirección General de Tráfico que nos está estafando con las balizas mientras que los trenes no saben ni dónde están. Tiene narices el asunto. Y que el otro día decretó que los camiones se tenían que parar en no sé cuántos sitios y al final no cayó un copo de nieve. Y están los camioneros que trinan. Bueno, pues no sé, a lo mejor habría que sumarse a esa huelga del 9 de febrero. A lo mejor podían aprovechar los sindicatos agrarios y convocar a la gente a una huelga el 9 de febrero, coincidiendo con la de los maquinistas, Renfe, Adif. A lo mejor es el momento de parar el país y pedir que se vaya este sujeto que desde Moncloa se dedica a destruir el Estado, a destruir la nación y a destruir la administración, incluyendo todo lo que es la gestión de infraestructuras. No sé, por soñar un poquito. Mientras tanto, pues el gobierno se dedica a sus cortinas de humo para que no hablemos de lo que ha pasado en Adamuz. Porque como no tiene ninguna manera de echar la culpa a nadie, necesita cambiar el foco. Y ya saben que ayer pues le regaló una baza publicitaria a Podemos con lo de las regularizaciones masivas. Todos somos conscientes de que es una cortina de humo. Es una cortina de humo y una manera de hacerle publicidad a Podemos porque necesitan a Podemos después de las siguientes elecciones para que haga de coche escoba del
voto residual a la izquierda de la izquierda. Pero por mucha cortina de humo que sea, pues no impide que sea una medida desastrosa lo de regularizar 500.000 inmigrantes ilegales. Vox ha anunciado una ofensiva legal para paralizar esa regularización, ofensiva con vertiente nacional y vertiente internacional. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha avanzado que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto con el que el gobierno pretende regularizar a más de 500.000 inmigrantes tras el acuerdo alcanzado con Podemos. La realidad es que el Partido Socialista se desangra y necesita recurrir a la sustitución del censo urgentemente, regularizando inmigrantes. Y no nos importa si llevan 5 meses o 5 años. El PSOE se está cargando España, no solamente atentando contra nuestra identidad, que es el primer efecto que va a tener todo esto, sino también colapsándola, porque el PSOE va a meter a todos estos inmigrantes de golpe en unos servicios públicos que ya están saturados, en una sanidad pública que ya acumula listas de espera interminables, y para que se beneficien del sistema que estamos pagando todos los españoles con muchas dificultades y que ni siquiera garantiza hoy lo más básico. El PSOE se está cargando España, y todo con tal de que Sánchez permanezca un rato más en la Moncloa. Nosotros de momento, y lo que vamos a hacer con esta medida, es presentar un recurso contra este decreto ante el Tribunal Supremo y solicitando con él la suspensión inmediata de cualquier regularización extraordinaria. Millán ha criticado que la respuesta de Pedro Sánchez ante la desgracia de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida no haya sido una comparecencia inmediata, sino esconderse sin asumir responsabilidades mientras impulsa una regularización masiva. Además, Vox ha activado una ofensiva a nivel europeo contra lo que considera una regularización express tramitada por vía de urgencia y sin control parlamentario. El partido ha iniciado contactos con sus aliados en distintos gobiernos europeos y ha solicitado un debate urgente en la Comisión Libe del Parlamento Europeo para evaluar el impacto de la medida en la seguridad, la cooperación policial y la libre circulación en el espacio Schengen. Exactamente. Lo comentaba yo ayer en estos micrófonos, es que esta medida de regularizar 500.000 inmigrantes, para empezar, viola el pacto europeo vigente que dice que de regularizaciones masivas nada, que hay que poner más énfasis en el tema de deportaciones y que las regularizaciones han de ser siempre selectivas. Eso es lo que está vigente en el pacto entre los países que componen la Unión Europea. Pues va Sánchez y dice 500.000, regularizados todos. Y si se regularizan, ¿qué pasa? Pues que automáticamente al tener residencia en España pueden viajar libremente por cualquier país europeo, con lo cual afecta a otros países europeos. Con lo cual, pues efectivamente, Vox hace bien en movilizar a sus aliados europeos y plantear el tema ante las instancias europeas. A ver qué dice Úrsula sobre su mayordomo Sánchez. A ver si le consiente que pase eso. Porque claro, tú regularizas aquí y automáticamente ese tío pues puede sin ningún problema y con documentos legales en vigor irse a Alemania mañana. Creo que los alemanes lo van a agradecer mucho, eso de que de repente haya 500.000 personas más en España que puedan libremente y legalmente viajar a Alemania. Bueno, y adivinan qué está haciendo Sánchez ya. Pues empezar a tramitar el indulto para el delincuente de García Ortiz. El Ministerio de Justicia ha iniciado la tramitación de una petición de indulto para el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y ha solicitado el preceptivo informe del Tribunal Supremo después de que 2 particulares hayan reclamado su indulto total, según publica El País. Se trata de la primera solicitud de este tipo desde que García Ortiz fuera condenado por el Supremo el pasado mes de noviembre a 2 años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos relacionado con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. En paralelo, la defensa de González Amador ha protagonizado un movimiento inesperado al presentar un recurso ante la Fiscalía General del Estado contra la decisión de Teresa Peramato de no expulsar a García Ortiz de la carrera fiscal tras la sentencia condenatoria. El abogado de la pareja de Ayuso sostiene que un particular está legitimado para recurrir esta resolución adoptada por la nueva fiscal general al considerar que cualquier actuación administrativa que afecte a los derechos de los ciudadanos es revisable.
O sea, que un delincuente que se dedicaba a filtrar información privada de personas, siendo fiscal general del Estado, ya le vale. Le quiere indultar Pedro Sánchez, porque se dedicaba a filtrar información sobre personas que daba la casualidad que estaban relacionadas sentimentalmente con un enemigo político. Mientras tanto, la pareja de Ayuso pues ha recurrido la no expulsión de la carrera fiscal de García Ortiz, porque aprovechando ahí un huequecillo legal, la sustituta de García Ortiz, perteneciente a la misma asociación de fiscales que García Ortiz y a la misma línea ideológica que García Ortiz, pues no le ha expulsado de la carrera fiscal. ¿Puede no expulsarle de la carrera fiscal? Pues es dudoso. ¿Cómo va a seguir siendo fiscal un tío que ha sido condenado por delito doloso? Bueno, pues ahí han encontrado un resquicio legal para tratar de no expulsar a García Ortiz. Así que la pareja de Ayuso ha recurrido al Tribunal Supremo para que se le expulse de la carrera. Sánchez, pues en su estiramiento del chicle hasta 2027, intentará pues tratar de indultar a todos los que pueda. Lo que pasa es que, primero, sus posibilidades de llegar a 2027 cada vez parecen más escuetas. Seguro que intenta resistir, pero vamos, cada vez lo tiene más complicado. Y segundo, lo que está claro es que no va a poder indultar a nadie después de 2027. Así que, pues no sé, yo que todos los corruptos confesaría mañana para ver si me pueden condenar pasado y así me da tiempo a que Sánchez me indulte, porque si no, lo van a tener un poco crudito. Bueno, pequeña pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8.